Que vamos a saludar a Midalia Machín, la responsable política de Coalición Canaria en Lanzarote y miembro del Cabildo Insular. Midalia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Y muchas gracias por estar aquí presencialmente después de toda esta pandemia en videoconferencias que son bastante más incómodas. No me cansaré de agradecer a la gente que nos ha atendido por las videoconferencias. No, y gracias a ustedes también por tal, porque hicimos alguna intervención a través de videoconferencia y bueno, la verdad me alegro de verlos, la verdad, porque si es como muy frío hacerlo de esa manera y bueno, uno que está más cómodo en el plató hablando y nos podemos mirar a los ojos, que a mí me gusta cuando hablo, y es como todo más cercano. Bueno, pues estamos en un verano atípico, porque la política no va a parar, ¿no? No debe parar, no sé si va a parar o no va a parar, pero desde luego no debería, ¿no? Bueno, sabemos que después de que sucedió lo del COVID-19 nuestra vida no va a ser igual, nada, hasta que no aparezca una vacuna todo va a ser diferente y una vez que hemos superado la situación sanitaria, por ahora estamos en otra situación complicada que es la económica y una economía que depende casi de nuestro Producto Interior Bruto del 50% del turismo y eso directa o indirectamente nos afecta a todos. Entonces no debe parar, nunca ha parado en verano, es verdad que baja un poco más el nivel, pero es que ahora no se lo puede permitir y sé que no lo van a hacer, o sea, tienen que seguir. En el Cabildo de Lanzarote se han arbitrado una serie de medidas en la última semana, los presupuestos, la declaración de emergencia social. ¿Se sienten ustedes satisfechos con las soluciones que se está aplicando a esta situación que se está generando? Bueno, a mí me gustaría dejar claro una cuestión, o sea, la situación sanitaria en Lanzarote nunca puso en jaque al gobierno del Cabildo, porque estuvo siempre controlada y bienvenido sea, y creo que eso también fue bueno, porque uno piensa a veces por qué unos territorios les afecta más que a otros, a nosotros no nos afectó de manera, y bienvenido sea que no fuera así. Y creo que controlar la pandemia no fue por la gestión que hizo en este caso el Cabildo de Lanzarote, sino que tuvimos la suerte de hacerlo. Ahora sí que es la gestión del Cabildo de Lanzarote cómo vamos a llevar a cabo toda esta situación con la crisis económica. Como tú bien decías, el pleno más importante quizás que tiene el Cabildo, y si hay dos que se pueden destacar, es el debate de nacionalidad y como no los presupuestos, porque eso será lo que le permite implementar las políticas que va a ejecutar el Cabildo de Lanzarote, el grupo de gobierno. Y bueno, nosotros decimos que un pleno tan importante porque se convocaba de manera urgente y extraordinaria, pero independientemente de eso, que son cosas digamos más burocráticas, creo que la parte fundamental es que es un presupuesto que no queda claro las previsiones, es decir, sabemos que la caída de ingresos y de transferencias va a ser de manera drástica, o sea, ya está la consejera de Hacienda, lo decía en el pleno, decía que no tenía muy claro cuáles eran las transferencias que iba a tener el gobierno de Canarias y sin tener las transferencias claras no podemos saber que realmente con el dinero que contamos o que dejamos de contar, teniendo claro que el bienestar social es la prioridad. ¿Y las prioridades que se establecen en este presupuesto de emergencia social, que eran, bueno, entre otras cosas, la protección a los colectivos vulnerables, el empleo y la promoción del destino, está Coalición Canaria, digamos, de acuerdo con lo que son estas prioridades? Nosotros a grandes rasgos, claro, es que nadie puede estar de acuerdo, en desacuerdo, mejor dicho, con el tema de bienestar social. Sabemos que ahora es la prioridad, pero a todos alrededor hay un tejido que hay que seguir intentando fomentar. Las ayudas a las pymes y a los autónomos, las ayudas al sector cultural, al sector industrial, o sea, todas esas cosas tienen que seguir manteniendo. Nosotros presentamos una batería de enmiendas enfocadas en ese sentido. El grupo gobierno no lo habló. Creo que se echó en falta, y yo lo he hecho en falta también, de sentarse por lo menos con nosotros en ese sentido y negociar. Creo que podemos estar de acuerdo. Ayer la presidenta, discúlpeme por si confundo conceptos, estuvo aquí la presidenta y hablamos un montón de cosas y de tal, entonces les achacó a ustedes justamente eso, el no negociar, como que si no supieran ustedes cuál es el mecanismo de presentar enmiendas, que Podemos pues habló, negoció, no sé cuántos y tal, y ustedes, venga, a barullo, las presentaron allí y no había no se podían aceptar sobre la marcha, algo de eso nos explica. Bueno, aquí hay dos cuestiones, una cuestión administrativa, que es lo que se agarra la presidenta, y es verdad que nosotros teníamos 23 enmiendas, no sé qué pasó a la hora de registrarlas, porque todo se hace de manera telemática, que se nos quedó alguna por detrás, pero cuando son minucias para la importancia que es un cabildo de Lanzarote. Creo que cuando, y he estado gobernando en el gobierno de Canarias, cuando era diputada y me tocaba negociar los presupuestos de Lanzarote, y ahora estoy en la oposición totalmente, y creo que cuando tú las presentas, el gobierno se tiene que sentar contigo y decir, a ver, esta no te la acepto porque esta no, esta sí, esta no. Y creo que faltó eso, de sentarse y negociar, porque es que al final todos lo que queremos es que con la situación que tenemos debemos trabajar de manera conjunta. Y yo echo falta en eso. Sin embargo, con Podemos entiendo que lo habrán llamado, o sea, tú presentas tus enmiendas en tiempo y forma y luego te sientas. Yo echo en falta eso. Y lo sigo echando en falta, Jaime. ¿Sabes por qué? Porque en el Cabildo es totalmente factible. Somos 4 partidos, 2 gobernantes y 2 en la oposición. 4 y pico.
4 y pico. Ah, ¿por qué? Porque el que estaba hoy no está. Está el señor Sosa que no está ubicado, digamos. Bueno, pero ahora está ubicado en el gobierno. Más cuando llegas al Cabildo te lo ves en la zona del gobierno sentada. O sea, que está ubicada en el gobierno. Broma, sí. Independientemente de eso, sí, broncaba muy bien en esta situación. Independientemente de eso, yo siempre le digo a la presidenta, pero presidenta, y lo hemos dicho, oye, ¿por qué no usted convoca una mesa técnico-política donde estén los distintos sectores y pongamos un plan sobre la mesa? Vamos a ver, esta es la dirección que debe tomar, porque a día de hoy no sabemos la dirección, sí sabemos que bienestar social es lo prioritario, pero después hay otras cuestiones también que están alrededor, que sostienen el empleo y que tendrán que poner políticas activas de empleo sobre la mesa, aunque no tienen ellos la potestad. A lo mejor chocan los interlocutores. Pero es que hay otros también. Entiendo lo que me quieres decir, pero es que hay otra, el grupo es grande. O sea, si creemos que choca porque hay gente que no tiene afinidad, pues hay otras soluciones. A mí también del grupo de gobierno no tengo problema con nadie, pero hay veces que hablo directamente con el consejero, no hablo con la presidenta, le digo, oye, tengo esta situación, ¿cómo lo podemos? Porque hablamos, o sea, aunque a veces esas contiendas que a mí no me gustan nada que se montan en el pleno, uno habla, o sea, es que si tienes que dialogar, la política es diálogo. Y Migdalia, de esta serie de enmiendas que dicen que ustedes quisieron presentar y que no les aprobaron, ¿cuáles eran algunas de las prioridades o que consideraban ustedes que fuese fundamental que incorporasen el grupo de gobierno? Bueno, nosotros planteamos una estrategia en el presupuesto, que es quizás lo que se agarra también la presidenta. Nosotros, oye, del plan de cooperación, que no lo queremos eliminar porque quien fue la propuesta del plan de cooperación en la época de Pedro Sánchez fue nuestra, usted reduzca para intentar distribuir los fondos. Y cuando reduzca, a la vez les proponemos que pidan un crédito. ¿Por qué pedimos un crédito? Porque el Cabildo tiene capacidad de endeudamiento. Otra cosa es que el gobierno central no te está dejando, no nos deja utilizar los remanentes del endeudamiento que nosotros tenemos, solo nos ha dicho, usted del superávit puede utilizar el 20%, pero es que el endeudamiento, o sea, o los remanentes son nuestros, de los lanzaroteños, o sea, y ahora más que nunca los necesitamos. Entonces le decíamos que negociara eso, ellos decían que bueno, que por el techo de gasto de sostenibilidad presupuestaria no lo podíamos hacer, y esa era nuestra propuesta. ¿Qué me hice lo más que destacar yo? Bueno, destacaría la parte de que, obviamente, del apoyo a las pymes y a los autónomos, la parte también pues a los distintos sectores culturales, luego tenemos la parte de la graciosa, que esa es la enmienda que se nos quedó detrás, que para nosotros nos parece fundamental. Tenemos una parte también del sector primario, que era la recría, que son pues, las nuevas cabezas de ganado, proyectos también para las queserías de Lanzarote, todo eso lo teníamos. Creo que es un compendio separado por sectores. Y estoy seguro que si se hubiéramos sentado se hubiera llegado a alguno, todas, pero algunas sí nos hubieran aceptado. Tenía una enmienda con la graciosa, porque eso fue utilizado por parte del grupo de gobierno para decir tanto dar la brasa con la graciosa y después no presentan enmiendas para que se incluya un dinero para la graciosa. Claro, porque fue la enmienda que se nos quedó detrás. Entonces, esa fue y es lo que están agarrando, es que no saben presentar enmiendas. A ver, ¿cómo nada más se presentan enmiendas? O sea, decir eso no se sustenta en nada. O sea, claro, cuando tú registras, pues bueno, esa es la tecnología, a veces falla y nosotros cometimos un error a la hora de subirlo, pero independientemente de eso, ellos podrían haberlo llevado al pleno y no lo quisieron. Ellos distribuyeron los fondos de otra manera. Y yo puedo entender que tú como gobierno llegue y tú distribuyes las cosas de manera diferente, pero hay cosas que realmente creo que da igual el color político que gobiernen, se deben de mantener. Y entramos ya en una etapa, digamos, donde bueno, todavía arrastramos la resaca inmensa, ¿no? Y lo que nos durará de la COVID-19, pero ya digamos que durante todo este tiempo de la pandemia ha habido un acuerdo no escrito de ser más o menos respetuoso, ¿no? De hablar bajito para no añadir un ruido innecesario, porque la gente teníamos otras muchas preocupaciones, ¿no? Pero ya se ha alzado, digamos, el telón de la crítica política. Vamos a ver, nosotros estamos en un momento, y creo que todos, que debemos ser proactivos. ¿Por qué? Porque la situación del gobierno vino sobreavenida y la situación sanitaria era tan límite, digo, vuelvo a insistir, aquí no llegó, pero lo veías en el país, que obviamente tú tienes que tomar una posición responsable, y más nosotros que sabemos perfectamente qué es lo que está gobernando, y esa fue la actitud un poco que tomamos. No, creo que las cosas van pasando, o sea, y según va sucediendo, pues bueno, tú dices, bueno, pues esto lo tenemos que alzar la voz, esto, bueno, creemos que lo debemos decir, o sea, en ese momento sí, yo creo que todos estábamos centrados en lo que estábamos, y además nos cogió a todos una situación de hoy para mañana. De repente estaba a mitad de marzo, dice, se paraliza todo el sector productivo, la prioridad es sanitaria, y de repente cayó pues toda la isla y bueno, todo, ¿no? Todo el país, y bueno, y pasa en otros países también, no es algo solo peculiar de España. Sí, sí. Se cumple un año ya en estos días, ¿no? Más o menos, algunos ya lo han cumplido, Aria lo cumplirá el próximo día 12 por las peculiaridades. Como máxima responsable de Coalición Canaria, ¿usted llama ya
a que vayan presentando informes los que están en la oposición, y los que están en el gobierno, o no hacen eso? ¿Te hacen un seguimiento de cómo va la cosa? Hago seguimiento porque solo mantengo mucho contacto tanto con los concejales que están en la oposición o en este caso también con los que están gobernando. Los gobernantes es más fácil porque ves el día a día de su trabajo pues, a través de los medios o ves las cosas, las puedes materializar, mejor dicho. Sigo haciendo seguimiento, o sea, y realmente es un trabajo de escucharnos, de hablar, muchas veces de contar alguna cosa, y eso lo hacemos a través del partido, o sea, lo hago a través de las permanentes o directamente yo mismo hablar con ellos. Esta mañana pues, hablaba con concejales de un tema que sucedió en un municipio y hablaba con ellos. O sea, intento mantener ese contacto. Algunos le hacen más caso que otros, porque el alcalde de Tellisse, por ejemplo, del tema de Gladys, ya nos dijo aquí mismo que el partido opina lo que quiera opinar, pero que eso es un tema suyo. Bueno, ese tema lo hablamos también, y cuando lo he dicho siempre, vamos a ver, el tema de los asesores nunca ha sido un tema que se haya discutido en el partido, y siempre tiene la potestad el alcalde, o quien en ese caso pues lo dirá, si es el presidente del cabildo también lo tendría la potestad para hacerlo. La diferencia en otros casos es que esto no es una persona que no fuera conocida, que no tiene una trayectoria, y además le achacan el tema de que es presidenta de otro partido político, entonces eso dificultaba y no es una X. Vuelvo a decir, no lo comparto, si me lo pregunta, es una potestad que tiene él, y unilateralmente será el alcalde de Tellisse, Osvaldo, quien tenga las explicaciones como las ha dado. Y Mindalia, con respecto, yo quería preguntarle por el sector, porque es verdad que, como comenta, les hubiese gustado que se hubiese prestado atención quizás a otro tipo de sectores, por ejemplo, como el sector de la industria, la cultura y demás. Hablábamos ayer precisamente con la presidenta del sector de la cultura, del sector cultural. ¿Creen quizás desde su grupo que se podría haber prestado un poco más de atención y se podría haber hecho una desescalada, o podría haber empezado un poco antes la desescalada en el sector cultural, puesto que hay mucha gente que vive de esto? Yo creo que sí, vamos a ver, dentro de que cumplir los protocolos y las medidas de seguridad que se están establecidos, lo puedes hacer. Lo que pasa es que son contradicciones, porque de repente creo que todos lo vivimos, o sea, puedes ir, no sé, vas a comprar, vas a acudir a cualquier cosa, pero luego, por ejemplo, las canchas deportivas permanecen cerradas. O entiendo que un gimnasio, lo puedo entender, pero una cancha no tiene nada que hacer, o sea, entonces son esas contradicciones que tienen, y en este caso también con el sector cultural. Creo que dentro de las medidas se podría haber apoyado más, primero porque el sector se queda colgado durante bastante tiempo, y hasta el próximo año no se ve que una previsión de que pueda salir adelante. Te hablo del teatro, te hablo de las actividades musicales, de todo. Creo que dentro de las medidas sí se podría haber hecho algo más. Bueno, decíamos que se cumple un año en estos días de las elecciones del año pasado, que supuso una importante bajona para Coalición Canaria, porque perdieron sus principales feudos, ¿no?, en el Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, etcétera, etcétera, etcétera. Un año después, una pequeña alegría, no sé en qué grado de 0 a 10 se llevan ustedes con la recuperación de Santa Cruz de Tenerife. Me imagino que eso será, hombre, menos mal que la suerte nos sonríe otra vez, ¿o qué? Nosotros tuvimos el apoyo social, luego entramos en otra fase que son la cuestión de pactos, y en los pactos, pues bueno, las cosas salieron como salieron, unos mejores, otros peores, y como tú has dicho, pues nos quedamos fuera del Gobierno de Canarias después de 25 años. Sí, bueno, lo de Santa Cruz era una cosa que se venía rumoreando con rumores bastante tiempo, en los pasillos se escuchaba bastante el tema de que entrábamos a gobernar, y realmente, pues bueno, se ha dado la posibilidad, se presentó el lunes, se debate el próximo lunes, y veremos lo que sucede, porque viendo la información que están viendo los medios de comunicación, el ambiente está bastante caldente. Hostia, sí. La verdad que, en fin, que sea lo que suene, uno ya no ni se preocupa ni se deja de preocupar, ¿no? ¿Y se entra en periodo de congresos ahora ustedes? ¿O porque también se congeló todo, igual que muchas cosas, pero se tienen que ir retomando? Sí, nosotros vamos a ver, claro, pero es que con todo esto de que tenemos un proceso también de presentar, bueno, es un proceso interno nuestro de presentar posponencias y todo, de la dirección que va a tomar el partido durante 3 o 4 años, lo que dura el periodo del secretario. Eso lo íbamos a hacer en mayo, se quedó todo paralizado, y ahora estamos esperando que un poco adelantar todo ese proceso interno, si podemos hacerlo, y luego la fecha no la podemos definir de manera clara, porque es que todo está tanta incertidumbre que de repente decimos tal fecha y no puede ser. Una vez que sea el Congreso Nacional, pues se celebrarán los insulares. La verdad que estamos todos viendo, va a ver lo que sucede, poco a poco avanzando dentro de nuestra situación, y esperando que dentro de poco podamos fijar fecha. Ojalá que te diga ya, en noviembre ya tenemos la fecha del Congreso, porque significa que la situación sanitaria la hemos superado y que ya está todo perfecto. Claro, pero dependerá de eso, de la situación sanitaria. Sí, ¿no? Porque claro, es que, como sigue así, les pilla en el Ecuador ya del cuatrienio. Claro, pero es que nosotros queremos hacer un congreso que sea presencial. Creo que eso a nosotros siempre nos ha dado bastante músculo, digamos, y eso es lo que estamos buscando. Pero claro, es que no dependemos de una fecha. Yo te puedo, ojalá que te diga en noviembre, porque no habrá un rebrote, como están diciendo, no, la situación de seguridad complica, entonces estamos con mucha incertidumbre por eso. El COVID manda, ¿no?
En un campo de fútbol, cabe en un campo de En fútbol. un campo de fútbol, sí. Eso nos queda pequeño a nosotros. No, hombre, no, tenemos que buscarlo. Lo que estamos intentando hacerlo en un día, bueno, intentando buscar mecanismos de cómo llevarlo a cabo. También hay otros mecanismos. Porque primero es el nacional y a partir de ahí para abajo, no Sí. cabe la otra opción, a la inversa no cabe. Algunos, por ejemplo, como Mario Cabrera ha propuesto siempre esa opción, oye, ¿por qué no lo hacemos al revés? Hacemos primero los insulares, luego empezamos a hacer los nacionales. Pero no, está establecido así en los estatutos y se mantendrá de esa forma. Bueno, ¿y usted mantiene la intención de presentarse a la reelección? Pues si tú me dices a día de hoy, yo no sé lo que haré. Ahora estoy aquí, siempre me concentro en el presente, porque claro, es que también pensaba que en mayo se iba a renovar todo y ya decidiríamos ahí, y de repente pues visto que no, que el periodo se ha alargado. De todas maneras, la responsabilidad orgánica siempre es bastante, no es un camino muy fácil, digamos, en la situación, pero bueno, son situaciones que toco y uno también las elige. Bueno, pues Midalia, muchas gracias por haber venido. Gracias a Y ustedes. muy buenas Muchas tardes. gracias.